Esta es la octava parte de la historia de la Tierra, colonización de la superficie. La acumulación del oxígeno de la fotosíntesis dio lugar a la formación de una capa de ozono que absorbió gran parte de la radiación ultravioleta del Sol. Punto y seguido. Así, los organismos unicelulares que llegaron a la superficie de la Tierra tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Punto y seguido. Los procariotas empezaron a multiplicarse y a adaptarse mejor a la superficie fuera del agua. Punto y seguido. Los procariotas probablemente habían colonizado la Tierra ya hace 2600 millones de años, incluso antes de que el origen de las eucariotas, incluso antes de que el origen de las eucariotas. Punto y seguido. Durante mucho tiempo, se mantuvo la superficie estéril y sin organismos multicelulares. Punto y seguido. El supercontinente Pannotia fue formado alrededor de 600 millones de años y luego se fracturó solo 50 millones de años más tarde. Punto y seguido. Los peces, los primeros vertebrados aparecieron en los océanos alrededor de 530 millones de años. Punto y seguido. A finales del Cámbrico ocurrió una extinción masiva, la cual terminó hace 488 millones de años. Punto y aparte. Hace varios cientos millones de años, las plantas, entre paréntesis, organismos probablemente parecidos a las algas, cierran paréntesis, y los hongos, se empezaron a desarrollar en los bordes del agua, y después fuera de ella, punto y seguido. Los fósiles más antiguos de la Tierra, hongos y plantas, se datan alrededor de 450 a 460 millones de años, aunque la evidencia molecular sugiere que los hongos pueden haber colonizado la Tierra ya hace 1000 millones de años, y las plantas hace 700 millones de años, punto y seguido. La colonización de la vida comenzó, al principio en los bordes del agua, y después las mutaciones y variaciones dieron lugar a sucesivas colonizaciones de nuevos entornos. Punto y aparte, el momento en que los primeros animales salieron de los océanos no se conoce con precisión. Dos puntos y seguidos. La más antigua evidencia clara en la superficie son los antrópodos. Los antrópodos, hace alrededor de 450 millones de años, prósperos y cada vez mejor adaptados, debido a la gran fuente de alimento proporcionado por las plantas terrestres. Punto y seguido. También hay algunas pruebas de que los antrópodos no confirmados, pueden haber aparecido en la Tierra hace 530 millones de años. Punto y seguido. Al final del periodo ordovícico, hace 440 millones de años, se produjeron otra extinción masiva, debido, quizás, a una glaciación. Punto y seguido. Hace alrededor de 380 a 375 millones de años, los primeros tetrápodos evolucionaron a partir de los peces. Punto y aparte. Se piensa que quizás las aletas evolucionaron hasta convertirse en las extremidades que permitían a los primeros tetrápodos levantar la cabeza fuera del agua para respirar aire. Punto y seguido. Esto les permitía sobrevivir en aguas pobres en oxígeno o perseguir pequeñas presas en aguas poco profundas. Punto y seguido. Más tarde podrían aventurarse en tierra por breves periodos. Progresivamente, algunos se adaptaron también a la vida terrestre, que pasaban su vida adulta en la tierra, a pesar de nacer y tener que poner los huevos en el agua. Punto y seguido. Este fue el origen de los anfibios. Hace cerca de 365 millones de años,
se produjo una nueva extinción masiva, tal vez como resultado de un enfriamiento global, las plantas desarrollaron semillas, y se aceleró drásticamente su propagación en la Tierra en esta época hace unos 360 millones de años. Punto y aparte. Unos 20 millones de años más tarde, hace 340 millones de años, evolucionó el nuevo amniótico, que podría ponerse en la Tierra, dando una ventaja en la supervivencia de los embriones de tetrápodos. Punto seguido. Esto dio lugar a la divergencia de los amniotas y los anfibios. Punto seguido. Otros 30 millones de años, hace 310 millones de años. Después, se observa la divergencia de los sinápsidas, entre paréntesis, incluidos los mamíferos, y los, cierran paréntesis, y los saurópsidos, otra vez abren paréntesis, incluidas las aves, no aves, y los reptiles no mamíferos, cierran paréntesis. Punto y seguido. Otros grupos de organismos continuaron evolucionando en líneas divergentes, en peces, insectos, bacterias, etc. Pero se conocen menos detalles hace 300, punto y seguido, hace 300 millones de años, se formó el supercontinente más cercano a la actualidad, llamado Pangea. Punto y aparte. La extinción más grave hasta hoy tuvo lugar hace 250 millones de años, en el límite de los periodos Pérmico y Triásico. Dos puntos y seguidos. El 95% de la vida en la Tierra desapareció, posiblemente debido al evento volcánico llamado Trampas Siberianas. Punto y seguido. El descubrimiento del cráter de la Tierra de Wilkes en la Antártida podría sugerir una conexión con la extinción del Pérmico-Triásico, pero la edad del cráter no se conoce. Punto y seguido. Pero la vida continuó, y en torno a 230 millones de años, los dinosaurios se separaron de sus antepasados reptiles. Punto y seguido. Una extinción masiva entre ellos periodos Triásicos y Jurásico hace 200 millones de años. Prescindió de muchos de los dinosaurios, aunque pronto se convirtieron en los dominantes entre los vertebrados. Punto y seguido. Si bien los mamíferos empezaron a divergir durante este periodo, tenían todos probablemente semejanzas pequeñas musarañas. Punto y aparte.